The lid probably weighs about 25, 28 tons. Inside the Serapeum, you have 25 of these things, which are these single-piece, like 100-ton granite boxes. Ocultas bajo las arenas de Egipto se encuentran enormes cajas de granito, elaboradas con un nivel de precisión que desafía toda lógica. Estas antiguas estructuras, escondidas en misteriosas cámaras subterráneas, han desconcertado tanto a historiadores como a ingenieros. ¿Cómo fueron hechas? ¿Quién las construyó? ¿Y qué propósito tenían? Exploremos el asombroso misterio de las creaciones más enigmáticas de Egipto. Descubrimiento del Serapeum. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette descubrió uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Egipto, el Serapeum de Saqqara. Oculto bajo las arenas cerca de la antigua necrópolis de Saqqara, este sitio consta de una vasta red de túneles y cámaras subterráneas que se extienden por millas. Lo que Mariette encontró en estos túneles desconcertaría a historiadores, ingenieros y arqueólogos durante siglos. 24 enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 100 toneladas junto con sus tapas, talladas en bloques individuales de algunas de las piedras más duras encontradas en Egipto. Estas cajas, que los arqueólogos convencionales creen que eran sarcófagos para los sagrados toros Apis, desafían tanto la lógica como nuestra comprensión de la tecnología antigua. El Serapeum fue diseñado como un lugar de enterramiento para los toros Apis, venerados por los antiguos egipcios como encarnaciones vivientes del dios Ptah. Estos toros eran tratados con inmenso respeto, y su preservación después de la muerte era una prioridad religiosa. Sin embargo, la maestría y el esfuerzo colosal involucrados en la creación de estas enormes cajas de granito superan con creces los requisitos de un simple entierro animal. El tamaño, el material y la precisión de las cajas sugieren que su propósito podría haber sido mucho más complejo de lo que proponen las teorías tradicionales. Cada caja fue tallada a partir de un solo bloque de granito o diorita, materiales conocidos por su extrema dureza. Se cree que estos bloques fueron extraídos en Asuán, a aproximadamente 800 kilómetros de Saqqara, o incluso en el desierto oriental de Egipto, donde algunas canteras estaban a más de 1.200 kilómetros de distancia. Transportar estos enormes bloques de piedra, cada uno con más de 200 toneladas en su forma bruta, a través de cientos de kilómetros de terreno montañoso, plantea un misterio significativo. El río Nilo pudo haber sido utilizado en parte del trayecto, pero incluso con esta vía fluvial, mover tales piedras sin maquinaria moderna parece imposible. Los ingenieros actuales tienen dificultades para imaginar cómo pudo haberse logrado tal hazaña con las herramientas y técnicas disponibles en la antigüedad. Al llegar al Serapeum, los bloques fueron esculpidos en cajas geométricamente perfectas, con interiores pulidos hasta alcanzar un acabado similar al vidrio. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es que estas cajas no fueron construidas al aire libre, sino transportadas a túneles subterráneos estrechos. Los túneles son apenas más anchos que las propias cajas, lo que deja sin resolver la cuestión de cómo cientos de trabajadores y herramientas lograron maniobrarlas hasta su ubicación final. Algunas de las cajas quedaron inacabadas o abandonadas en los túneles, lo que sugiere que el proceso de construcción fue interrumpido repentinamente, añadiendo otra capa de misterio al sitio. La precisión del trabajo es asombrosa. Las esquinas de las cajas están perfectamente escuadradas a 90 grados, y la planitud de sus superficies es tan precisa que incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para replicarla. Aún más notable es el hecho de que la geometría interior de las cajas mantiene proporciones exactas a lo largo de distancias de hasta 3,3 metros, con desviaciones medidas en fracciones de milímetro. Este nivel de precisión es difícil de lograr incluso con herramientas avanzadas de hoy en día, y sin embargo, se logró hace más de 3.000 años sin el beneficio de la maquinaria moderna. La maestría en la construcción de las cajas de granito. El trabajo artesanal de las cajas de granito encontradas en el Serapeum de Saqqara
es simplemente extraordinario. Estas enormes estructuras, cada una tallada de un solo bloque de granito o diorita, muestran un nivel de precisión y habilidad que sigue desconcertando a ingenieros, arqueólogos e historiadores por igual. Con su geometría perfecta, superficies pulidas y construcción meticulosa, las cajas plantean preguntas significativas sobre las herramientas y técnicas disponibles para los antiguos egipcios. ¿Cómo lograron resultados tan extraordinarios con materiales tan duros como el granito? ¿Y por qué invirtieron tanto esfuerzo en estas estructuras? El granito, el material principal utilizado para estas cajas, es una piedra increíblemente dura y duradera. Está compuesto por cuarzo, feldespato y mica, lo que le otorga su resistencia y dificultad para ser cortado y moldeado. En la actualidad, el granito se trabaja con sierras de punta de diamante, taladros hidráulicos y otra maquinaria pesada. Las herramientas tradicionalmente atribuidas a los antiguos egipcios, cinceles de cobre, martillos de piedra y abrasivos de arena, se consideran insuficientes para lograr el nivel de detalle y perfección observado en las cajas de granito. La dureza del granito oscila entre 6 y 7 en la escala de Mohs, lo que significa que su tallado y pulido requerirían una fuerza y precisión extraordinarias. El hecho de que los antiguos egipcios hayan podido vaciar estos enormes bloques sin agrietarlos ni romperlos hace que su logro sea aún más asombroso. Otro aspecto notable de estas cajas es el espesor uniforme de sus paredes. Talladas en un solo bloque de granito, las paredes mantienen un grosor constante en toda la estructura, lo que requiere técnicas de medición avanzadas. Incluso pequeños errores durante el proceso de tallado podrían haber provocado debilidades estructurales o el colapso de la caja, especialmente al tratarse de objetos tan grandes y pesados. Sin embargo, los antiguos artesanos vaciaron meticulosamente los interiores con una precisión sin igual, dejando superficies internas suaves, pulidas y geométricamente perfectas. Esto sugiere no solo el uso de herramientas avanzadas, sino también un profundo conocimiento de la geometría y la medición, que estaba muy adelantado a su tiempo. La maestría se vuelve aún más impresionante al considerar la escala de las cajas. Cada una pesa entre 70 y 100 toneladas, con los bloques de granito sin tallar alcanzando más de 200 toneladas. Solo las tapas pueden pesar hasta 30 toneladas. El proceso de vaciar los interiores sin dañar la estructura general habría requerido una habilidad inmensa y una planificación meticulosa. Un solo error habría sido catastrófico, arruinando semanas o incluso meses de trabajo. En la actualidad, este tipo de trabajo se realiza en entornos controlados, utilizando maquinaria de precisión, y sin embargo, estas cajas fueron creadas en una era en la que, supuestamente, no existía tal tecnología. Añadiendo al misterio de su construcción, está el hecho de que las cajas no fueron construidas en espacios abiertos, sino que fueron talladas, pulidas y transportadas a través de estrechos túneles subterráneos. Los túneles en sí son solo un poco más anchos que las cajas, lo que hace casi imposible imaginar cómo los trabajadores maniobraron estas estructuras colosales. Algunas de las cajas quedaron inacabadas, abandonadas a mitad del proceso, posiblemente debido a desafíos insuperables en su construcción. Esto sugiere que el proceso era tan difícil que incluso los constructores antiguos no pudieron completar algunas de ellas. El hecho de que algunas cajas se hayan dejado en un estado incompleto dentro de los túneles plantea preguntas sobre si fueron talladas en la superficie y luego transportadas al interior o si fueron parcialmente construidas bajo tierra. Las herramientas utilizadas para crear las cajas de granito siguen siendo un tema de debate. Los arqueólogos tradicionales argumentan que los antiguos egipcios se basaron en herramientas de cobre y abrasivos a base de arena, combinados con una paciencia y habilidad extraordinarias a lo largo de generaciones. Sin embargo, los experimentos que intentan replicar resultados similares con estas herramientas tradicionales han sido en gran parte infructuosos, especialmente con el granito. Por ejemplo, los intentos modernos de cortar granito
con sierras de cobre, han arrojado velocidades de corte de apenas unos pocos milímetros por hora, lo que hace que el proceso sea poco práctico para objetos de tal escala y complejidad. Existen teorías sobre tecnología perdida, herramientas avanzadas o maquinaria que ha desaparecido con el tiempo, ya que el nivel de artesanía de las cajas parece superar las capacidades de las herramientas conocidas de la época. Algunos investigadores han propuesto que los antiguos egipcios pudieron haber usado técnicas o materiales avanzados que se han olvidado con el tiempo. Se ha especulado sobre el uso de taladros de alta velocidad, sierras con puntas de diamante o incluso soluciones químicas para el pulido. La evidencia de surcos en espiral en otros artefactos de granito en Egipto, como el famoso Core 7, sugiere la posible existencia de herramientas de corte rotatorio con una precisión de alta velocidad. Estas teorías siguen siendo controvertidas, pero para algunos constituyen las explicaciones más plausibles para el nivel de destreza alcanzado. El misterio del transporte. El granito utilizado para estas cajas proviene de dos fuentes principales: Asuán y el desierto oriental. Asuán, ubicado aproximadamente a 800 kilómetros al sur de Saqqara, es conocido por sus canteras de granito que suministraron piedra para muchos de los monumentos antiguos de Egipto, incluidas las pirámides y los obeliscos. El desierto oriental, aún más distante, a unos 1.300 kilómetros, proporcionaba un tipo de granito similar. Transportar bloques de piedra de más de 200 toneladas en su estado bruto desde estas canteras hasta Saqqara habría sido una empresa colosal. El río Nilo habría sido la ruta más práctica para gran parte del viaje, pero incluso este método presenta importantes desafíos. Subir los bloques a los barcos, asegurarse de que las embarcaciones pudieran soportar el peso y luego descargarlos en Saqqara habría requerido una planificación y habilidades extraordinarias. Una vez que las piedras llegaron a Saqqara, el misterio se profundiza aún más. Las cajas tuvieron que ser trasladadas a los túneles subterráneos del Serapeum, que apenas son lo suficientemente anchos para albergarlas. Los túneles son largos y estrechos, con muy poco espacio libre para los trabajadores o herramientas, lo que hace casi imposible imaginar cómo las cajas fueron transportadas y colocadas en su lugar. Algunos teorizan que se utilizaron trineos de madera y arena para arrastrar los bloques masivos, una técnica comúnmente asociada con la construcción egipcia. Sin embargo, el peso de los bloques de granito hace que esta explicación parezca poco probable. Sin maquinaria moderna, es difícil comprender cómo se podría haber generado la fuerza necesaria para mover objetos tan colosales a través de espacios tan confinados. Añadiendo más intriga al misterio, una de las cajas de granito fue abandonada a mitad del transporte y quedó incompleta en medio de un túnel. Esta caja inacabada proporciona pistas importantes sobre los desafíos que enfrentaron los trabajadores. Carece del pulido y la precisión observados en los ejemplares terminados, lo que indica que el tallado y el acabado pueden haberse realizado bajo tierra en lugar de en la cantera. La ausencia de un trineo de madera u otro mecanismo de transporte visible debajo de la caja también plantea preguntas sobre los métodos utilizados para moverla. Si se hubieran empleado trineos o rodillos, ¿por qué no se encontraron con la caja abandonada? Esto sugiere que pudo haberse utilizado alguna otra técnica desconocida para desplazar estos enormes objetos. El espacio confinado de los túneles presenta complicaciones adicionales. El ejército de trabajadores y herramientas requerido para transportar y posicionar las cajas habría tenido dificultades para caber dentro de los pasajes. Algunas partes del Serapeum tienen pasillos con menos de 30 centímetros de holgura, lo que deja poco margen de maniobra. Es difícil imaginar cómo los trabajadores podrían haber generado suficiente fuerza en condiciones tan estrechas para levantar o mover las cajas de granito hasta sus lugares definitivos. Además, sin sistemas de ventilación modernos, los túneles habrían estado oscuros, polvorientos y sofocantes. La ausencia de marcas de hollín en las paredes sugiere que no se usaron antorchas tradicionales para la iluminación,
lo que deja a los investigadores preguntándose cómo los trabajadores iluminaron el espacio durante la construcción. Incluso hoy en día, mover un bloque de granito de 100 toneladas requeriría maquinaria sofisticada, como grúas, sistemas hidráulicos y vehículos de carga pesada. Sin estas tecnologías, el transporte de las cajas del Serapeum parece casi imposible. Ingenieros modernos que han intentado replicar la hazaña han sugerido que sería mucho más fácil construir las cajas en piezas separadas y ensamblarlas en el sitio, en lugar de tallarlas en un solo bloque de piedra. Sin embargo, las cajas del Serapeum no están ensambladas. Fueron talladas a partir de bloques macizos, lo que hace aún más difícil la tarea de moverlas intactas. La elección del granito como material añade otra capa al enigma. El granito es una de las piedras más duras y pesadas con las que trabajar, y sin embargo, fue transportado desde lugares remotos, a pesar de la disponibilidad de materiales más blandos y accesibles, como la piedra caliza, que era abundante en la región. Si el propósito de las cajas era simplemente servir como sarcófagos para los toros apis, ¿por qué elegir un material tan difícil de trabajar? Algunos investigadores especulan que el granito fue seleccionado por sus propiedades únicas, como su capacidad para crear sellos herméticos o su alto contenido de cuarzo, que podría haber sido utilizado para propósitos que aún no comprendemos. Las teorías sobre el transporte de las cajas a menudo entran en el ámbito de la especulación. Algunos sugieren el uso de herramientas avanzadas o técnicas que se han perdido en la historia, mientras que otros proponen que las cajas pudieron haber sido heredadas de una civilización más avanzada. Los críticos de estas teorías argumentan que los antiguos egipcios eran capaces de realizar hazañas extraordinarias gracias a su ingenio, paciencia y el uso de una gran cantidad de mano de obra. Sin embargo, los desafíos logísticos para mover y posicionar estas cajas siguen siendo uno de los mayores enigmas sin resolver del Serapeum. ¿Qué fue el propósito? El verdadero propósito de las cajas de granito en el Serapeum de Saqqara es uno de los misterios más debatidos en la arqueología. Mientras que los historiadores convencionales afirman que se utilizaron como sarcófagos para los toros apis, animales sagrados en la religión del antiguo Egipto, esta explicación parece incompleta cuando se considera el inmenso esfuerzo, precisión y recursos requeridos para construir estas cajas. Las teorías sobre su propósito van desde cámaras funerarias hasta herramientas científicas o tecnológicas avanzadas, e incluso restos del conocimiento de una civilización perdida. La destreza y los desafíos logísticos involucrados en la creación y colocación de estas cajas sugieren fuertemente que su propósito pudo haber sido mucho más complejo que una simple tumba. La explicación principal es que estas cajas de granito fueron creadas para albergar los restos momificados de los toros apis. En la mitología egipcia, el toro apis era considerado una encarnación sagrada del dios Ptah y luego de Osiris. Los toros eran tratados con gran reverencia durante toda su vida y eran enterrados ceremoniosamente tras su muerte. El Serapeum de Saqqara, con sus kilómetros de túneles subterráneos, se creía que era el lugar de descanso final de estos toros. Según esta teoría, las elaboradas cajas de granito fueron diseñadas como sarcófagos para preservar a los toros por toda la eternidad, reflejando la devoción religiosa de los egipcios y su creencia en la vida después de la muerte. Sin embargo, los escépticos argumentan que esta explicación no justifica el extraordinario nivel de destreza y el uso del granito, una de las piedras más difíciles de trabajar. El entierro de toros sagrados podría haberse logrado con métodos mucho más simples, como se ve en otros sitios donde los toros apis fueron enterrados en sarcófagos de madera o piedra caliza. ¿Por qué los egipcios habrían ido a tales extremos para crear estas enormes cajas de granito, con sus esquinas perfectamente cuadradas, interiores lisos y sellos herméticos, solo para enterrar animales? La elección del granito en sí plantea preguntas. El granito es mucho más difícil de extraer, transportar y esculpir que la piedra caliza,
que estaba fácilmente disponible y se usaba comúnmente para otras estructuras funerarias. Esto lleva a muchos a creer que el propósito de las cajas debe haber sido mucho más significativo que lo que la arqueología convencional sugiere. Una teoría alternativa intrigante es que las cajas no eran cámaras funerarias en absoluto, sino que formaban parte de un sistema energético avanzado. Se sabe que el granito tiene un alto contenido de cuarzo, lo que le da propiedades piezoeléctricas. Cuando se somete a tensión mecánica, el granito puede generar una carga eléctrica. Algunos investigadores especulan que las cajas de granito pudieron haber sido diseñadas para aprovechar esta propiedad. Los sellos herméticos creados por las pesadas tapas y la precisión cuidadosa de su construcción sugieren que las cajas pudieron haber sido utilizadas para atrapar y almacenar energía. Esta idea se relaciona con teorías más amplias sobre los monumentos del Antiguo Egipto, como la Gran Pirámide, que se cree que formaban parte de un sofisticado sistema energético. Los defensores de esta teoría argumentan que las cajas pudieron haber funcionado como baterías antiguas o dispositivos de almacenamiento de energía capaces de generar o amplificar energía que podría haberse utilizado para fines que hoy nos resultan desconocidos. Otra teoría conecta las cajas con el concepto de cámaras de presión. El granito no es poroso, lo que significa que puede crear un ambiente completamente sellado cuando se combina con una tapa pesada. La naturaleza hermética de las cajas sugiere que pudieron haber sido utilizadas para atrapar gases, líquidos u otras sustancias bajo alta presión. Esta teoría ha llevado a algunos investigadores a sugerir que las cajas pudieron haber sido parte de un proceso científico antiguo, tal vez relacionado con experimentos químicos o incluso producción industrial. Algunos dibujos del siglo XIX muestran piedras adicionales colocadas encima de las tapas, aparentemente para añadir peso y presión extra. Si las cajas fueran simplemente cámaras funerarias, tales medidas no habrían sido necesarias. Esto plantea la pregunta: ¿fueron las cajas diseñadas para algo mucho más avanzado de lo que entendemos actualmente? Otros sugieren un propósito aún más extraordinario para las cajas de granito: rejuvenecimiento o transferencia de conciencia. Esta teoría se inspira en textos antiguos, como las tablas Esmeralda, que describen a seres avanzados usando salas de Amenti y cámaras para la renovación de la vida y la transferencia de la conciencia. La construcción robusta de las cajas, con su geometría perfecta e interiores reflectantes, podría sugerir que fueron diseñadas para un proceso altamente específico y sofisticado. Algunos creen que las cajas actuaban como cámaras de rejuvenecimiento, donde las personas podían entrar para curarse o regenerarse. Otros teorizan que las cajas fueron usadas para la transferencia de conciencia, permitiendo que la mente o el alma de una persona dejara un cuerpo y habitara otro. Aunque estas ideas son especulativas, reflejan el misterio y la maravilla que evocan las cajas. Una teoría particularmente controvertida es que las cajas no fueron creadas por los antiguos egipcios en absoluto, sino heredadas de una civilización perdida. Los defensores de esta teoría argumentan que la precisión y la escala de las cajas superan con creces lo que es posible con las herramientas y técnicas conocidas en el antiguo Egipto. Los jeroglíficos toscos encontrados en algunas de las cajas parecen haber sido añadidos posteriormente, ya que carecen del mismo nivel de destreza que las cajas mismas. Esto ha llevado a la sugerencia de que los egipcios pudieron haber descubierto las cajas y las reutilizaron para su propio uso, posiblemente como sarcófagos para los toros Apis. Si esto es cierto, entonces el propósito original de las cajas sigue siendo desconocido, y podrían ser reliquias de una cultura altamente avanzada que precede al antiguo Egipto. Sumando peso a la teoría de la civilización perdida, está el hecho de que ejemplos similares de trabajos de piedra de precisión se han encontrado en todo Egipto y otras partes del mundo. Los agujeros hechos con taladros de tubo, los surcos en espiral y las superficies lisas en artefactos de granito sugieren el uso de herramientas avanzadas, como taladros o sierras de alta velocidad,
que no están asociadas con los antiguos egipcios. Uno de los ejemplos más famosos, el núcleo 7, un artefacto cilíndrico de granito con surcos en espiral, indica el uso de herramientas de corte rotacionales que superan las capacidades de la maquinaria moderna. Estos descubrimientos desafían la narrativa tradicional de la historia antigua y sugieren la posibilidad de tecnologías o conocimientos olvidados. El propósito de las cajas del Serapeum sigue siendo un misterio. ¿Fueron realmente cámaras funerarias para toros sagrados, como sugiere la arqueología convencional? ¿O fueron diseñadas para algo mucho más avanzado, como almacenamiento de energía, experimentación científica o incluso transferencia de conciencia? ¿Podrían ser reliquias de una civilización perdida cuyo conocimiento y herramientas se han olvidado? Las preguntas en torno a las cajas de granito de Saqqara son tan masivas e inamovibles como las estructuras mismas. Lo que está claro es que las cajas del Serapeum representan un logro increíble en ingeniería y destreza, ya sea que hayan sido creadas por los antiguos egipcios o heredadas de una civilización perdida. Su verdadero propósito sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo antiguo. A medida que seguimos descubriendo nuevas pistas y desafiando viejas suposiciones, el misterio de estas cajas de granito nos recuerda que la historia aún guarda secretos esperando ser revelados. Evidencia de tecnología avanzada. Una de las piezas de evidencia más convincentes de tecnología avanzada radica en la precisión de las propias cajas de granito. El granito fue extraído de lugares a cientos de millas de distancia, y luego las cajas fueron meticulosamente esculpidas y moldeadas. Cada caja presenta esquinas perfectamente cuadradas y bordes rectos, con medidas que solo se desvían por unos pocos miles de milímetros en grandes distancias. Tal precisión es difícil de comprender, especialmente cuando se consideran las herramientas disponibles para los antiguos egipcios. Los métodos comúnmente aceptados implican herramientas básicas hechas de cobre, que es relativamente blando y tendría dificultades para lograr tales medidas finas en granito duro. Los ingenieros modernos, que han intentado replicar la construcción de las cajas de granito, han descubierto que las herramientas y técnicas atribuidas al antiguo Egipto parecen inadecuadas para la tarea. Por ejemplo, utilizando sierras de cobre y arena como abrasivo, los experimentos han demostrado que cortar granito solo permite avanzar unos pocos milímetros por hora. Dado el tamaño de las cajas, tallarlas de esta manera llevaría un tiempo imprácticamente largo. Esto plantea la pregunta: ¿usaban los antiguos egipcios herramientas o técnicas que se han perdido en la historia? Algunos investigadores especulan que podrían haber tenido acceso a herramientas de corte avanzadas, quizás incluso taladros con punta de diamante, lo que les habría permitido lograr una precisión y velocidad mucho mayores en el proceso de tallado. Otra evidencia que respalda la teoría de la tecnología avanzada proviene del transporte de las cajas de granito. Cada caja pesa entre 70 y 100 toneladas, lo que las hace extremadamente difíciles de mover, especialmente a través de los estrechos túneles del Serapeum. La explicación tradicional es que estas enormes piedras fueron arrastradas sobre trineos de madera, posiblemente utilizando lubricantes como agua o aceite para reducir la fricción. Sin embargo, la logística de mover objetos tan pesados a largas distancias, especialmente en espacios confinados, parece poco plausible. Incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para mover estas cajas, y mucho más los antiguos trabajadores con herramientas primitivas. La construcción del propio Serapeum agrega otra capa de misterio. Los túneles y cámaras subterráneos fueron excavados en la roca madre, y su diseño es notablemente sofisticado. Los túneles son estrechos y sinuosos, con pocos espacios para que los trabajadores pudieran maniobrar. Aún así, las cajas de granito fueron colocadas con increíble precisión dentro de estos espacios confinados. Algunos investigadores especulan que los egipcios podrían haber utilizado formas avanzadas de técnicas de excavación, como sistemas hidráulicos o incluso métodos de perforación avanzados,
que les permitieron tallar los túneles con mayor eficiencia de la que se ha pensado anteriormente. Si poseían tal tecnología, esto cambiaría nuestra comprensión de sus capacidades. Además de los desafíos de construcción y transporte, la presencia de características específicas dentro de las cajas de granito plantea más preguntas. Las cajas no son simplemente huecas. Sus interiores están pulidos hasta lograr un acabado similar al vidrio. Este nivel de suavidad es difícil de conseguir, incluso con herramientas modernas. Esto sugiere que los antiguos constructores podrían haber utilizado algún tipo de técnica de pulido avanzada que no ha sido documentada. Algunas teorías proponen que podrían haber usado abrasivos combinados con agua o algún tipo de solución química para lograr un acabado tan fino. Si esto es cierto, indicaría un nivel de conocimiento químico y habilidad que no se asocia típicamente con la tecnología del antiguo Egipto. Los sellos herméticos creados por las pesadas tapas de las cajas de granito también presentan un interesante punto de investigación. Las cajas encajan perfectamente, atrapando aire en su interior y creando un ambiente sellado. Esto ha llevado a algunos investigadores a formular la hipótesis de que las cajas podrían haber sido diseñadas para crear condiciones atmosféricas específicas. Algunos incluso sugieren que podrían haber sido utilizadas junto con otras tecnologías para generar o manipular gases, posiblemente con fines científicos desconocidos. Esta idea se relaciona con teorías más amplias sobre los monumentos del antiguo Egipto, como la Gran Pirámide, que algunos creen que formaban parte de un sofisticado sistema energético. El enorme peso de estas estructuras sugiere que no fueron creadas con fines meramente funerarios. En cambio, podrían haber servido un propósito más significativo, posiblemente como parte de un sistema tecnológico más grande. Algunos investigadores proponen que las cajas podrían haber sido diseñadas para el almacenamiento o la generación de energía, con su naturaleza hermética permitiendo la retención de gases u otras sustancias. Esta idea se alinea con teorías sobre el uso de sistemas energéticos en el antiguo Egipto, lo que sugiere que la civilización podría haber aprovechado la energía de formas que aún no comprendemos completamente hoy en día. Los textos y mitos antiguos también pueden proporcionar pistas sobre tecnologías perdidas. Algunos estudiosos señalan diversos escritos antiguos que hablan de seres avanzados o dioses impartiendo conocimientos a los humanos. El Libro de los Muertos egipcio y otros textos describen rituales y tecnologías que parecen implicar un profundo entendimiento del mundo natural y sus fuerzas. Si estos textos contienen fragmentos de verdad, podrían sugerir que los antiguos egipcios tenían acceso a conocimientos y tecnologías que con el tiempo se han perdido. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.